La Escuela El Arado y el Mar presenta... El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Ustedes saben que Simón Bolívar dijo, entre otras cosas, en Angostura, en 1819, lanzó aquella frase: el sistema de gobierno más perfecto será aquel que le proporcione a su pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad, felicidad, felicidad. Ahora, díganme ustedes, después de 200 años casi que nuestro padre lanzó esa frase, esa conceptualización de lo que él llamó el mejor sistema de gobierno. Uno pudiera decir también el mejor sistema político, ¿verdad? El mejor sistema social, el mejor sistema económico. Él lo dijo como gobierno, pero en verdad es mucho más que gobierno. Es el sistema incluso cultural, de los valores éticos, la cultura. En el mundo hay solo dos grandes sistemas, dos proyectos. Uno el capitalismo y el otro es el socialismo. ¿Alguien en este mundo cree que el sueño de Bolívar de darle a nuestro pueblo la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible sería posible, valga la redundancia, en el capitalismo? ¿Alguien lo cree? No, es al revés. En el marco del capitalismo, y eso está demostrado ya científicamente, lo que se produce es la mayor suma de infelicidad para la mayoría, la mayor suma de sufrimiento, y esto incluye a los sectores medios de la sociedad. No solo me refiero a los sectores, populares, como se llaman, o como dicen los científicos sociales, la clase A, B, C, D y E. No solo la clase D y E es la que sufre en el capitalismo, no, la clase C, la clase media, los sectores medios también sufren, y mucho, en el capitalismo. Dense cuenta, los que andan por ahí todavía dudando, que no saben muy bien, que los tienen envenenados, etcétera, etcétera, o confundidos. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Avisado, estamos en el arado y el mar .blogspot.com. Más que una página, una escuela política. Tenemos 354 programas allí, 214 del 2014. Ajá. Pura calidad. Y los demás de este año, 134. Me puse a ver, están todos y se oyen. Así que introducidos ahí. Estamos también en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Cara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, y en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabre. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. 0416-626-3300. Y en Twitter estamos en @ungranoDeMaíz y en @el arado y el mar. Por cierto, el blog hermano trincheraderosas.blogspot.com, que se me olvidó nombrarlo, tiene un artículo demoledor de esa hegemonía ideológica que quieren imponer, fascistoide. Sin tetas no hay revolución. Bueno, ahí está. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Comentario? Bien, acá andamos. Sí, a mí me emocionó el texto de Rosa Natalia. Está muy, muy recomendable, está muy bien escrito. Y es un género además que a mí particularmente me encanta.
pareciera que está contando un cuento, digamos, pero en realidad es una historia que está contando. Es verdad. Una historia verídica. En trincheraderosas.blogspot.com. Muy, muy sensible. Felicitaciones a Rosa Natalia por ese texto. Y a Poporrea Mosca a introducir el texto en vuestra página. Che, ¿vamos directo? Sí. Un texto... Este es el texto. Texto denso tenemos hoy. Y ese es el título. Ese es el título. Va a ser un desafío para nosotros para hacerlo digerible a los usuarios, y le pedimos también a los usuarios atención. Sí, digerible y dirigible. Dale, vamos, texto rojo, subversivo de hoy que hemos intitulado La sociedad se desliza hacia el fascismo. La socialdemocracia no es solución. Las ideologías actúan como la vida, crean las condiciones para su existencia, el psiquismo social necesario para su permanencia, perpetuación, reproducción y las condiciones materiales que sustentan este psiquismo. En esto consiste la lucha de clases. Cada ideología pugna por crear las condiciones favorables a su permanencia, a su dominación. En la sociedad, las ideologías pugnan por tomar el poder para desde allí crear las condiciones sociales, materiales y espirituales para su existencia, para su hegemonía. Desde el poder, la ideología se hace social, nacional, tiene las condiciones para conquistar la hegemonía. Comente. ¿Quién la hace swing? Dele, Toby. No, fíjate una cosa, la ideología crea las condiciones para su existencia. Eso se comprende, ¿verdad? Fíjate, la monarquía existe porque creó las condiciones para su existencia, las condiciones de creer que el Dios venía ellos venían de los dioses, que el rey venía de Dios, que era el Dios en la tierra, las condiciones de sumisión, ¿verdad? Y cuando esas condiciones se rompen, se sustituyen por otra condición ideológica de la democracia, sale de la república, parlamento, la revolución francesa, y agarran al rey y dicen, no, este es un mortal como nosotros, sí, vagabundo más bien. Se cae el edificio... Pero se cae el edificio psíquico, pero exacto, se cae el edificio también físico, material. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Si llega una vanguardia, pero después va a hablar de eso, pero hay que tocarlo ahora. No, está hablando del poder ahí. Sí, si llega una vanguardia... ¿Qué pasa cuando esa ideología se hace poder? Se hace poder, empieza a crear las condiciones para el capitalismo, le surge un capitalismo. Perfecto. Más nada. Ahí Marx lo resumía a este párrafo, aunque este párrafo parece una cita de un clásico del siglo XVIII. Marx lo resumía diciendo que las ideas dominantes de la sociedad son las ideas de la clase dominante. Y de la economía dominante. Y Marx lo dice muy bien, pues cuando dice que cuando aparece la propiedad no social de los medios de producción, que se divide la sociedad en clases, la ideología hegemónica que surge es la ideología del esclavismo, es la ideología egoísta, que se va haciendo universal en la medida en que su hegemonía cala en la masa y la acepta. Fíjate una cosa, me gusta más cala en la masa, pero cala en el corazón, en el alma. El espíritu. Fíjate que cuando liberaban a los esclavos... Encarna, no se querían ir los esclavos. Sí. O sea, los esclavos eran esclavos. Y algo parecido pasa ahora, entonces. Siempre que hay la dominación, lo que dice Saturno es válido, está encarnada ahí. Esa es la gran lucha. Ahora, si tú llegas y tomas el poder, quieres hacer una revolución y profundiza esa encarnación, sí, tú estás tratando para el que no es. Y ahí Chávez plantea algo que es central, sobre todo para este momento de confusión ideológica tan fuerte y tan dirigida, que hay dos sistemas, el capitalismo y el socialismo, y Lenin lo decía también, hay solo dos ideologías, la ideología burguesa y la ideología revolucionaria. Y el papel de la vanguardia, como lo define también el comandante Chávez, y los clásicos, pues, es crear las condiciones objetivas y subjetivas para que la conciencia del deber social sea impregnada en la masa y cambien los valores. Sí.
Esa es la vanguardia revolucionaria. Claro, la porque hay vanguardia reaccionaria. Sí, y hay capitalismo. y hay vanguardia socialdemócrata. Que facilita, que en última instancia trabaja para el capitalismo. Y llega al fascismo. Sí. Lo cierto es que dice el primer párrafo que las ideologías actúan como la vida, y no es como dice el Papa que abandonemos las ideologías, como lo dijo en Filipinas, ¿fue? Ese es un discurso ideológico. Sí, Acuérdense el fin de las ideologías tras la caída de la Unión Soviética, aquello Pero es que de Fukuyama. el Papa que usted trae aquí, el Papa llega y primero lubrica. No, que el mundo está mal y todo el mundo se impresiona, y después viene a darle la solución a eso, Sí. que es no se metan con las ideologías. ¿Quiénes? Los movimientos sociales, los partidos, no luchen, pues. porque el gobierno y Trump es que se llama el tipo allá. Trump, Donald Trump. Donald y Hollywood. De las conejitas. Esos tienen su ideología. Claro. Eso tiene su ideología. Y el Papa también. Y el Papa también tiene su sobre ideología. todo. Entonces le está diciendo a la masa, no tengan ideología que les dé armas para que se liberen. Claro. O sea que el Papa es un gran vagabundo, Sí. como siempre han sido todos esos papas. Sí, Sí. Menos catalizadores. Pedro. No, bueno, y las ideologías si están en la vida, hay que decirle que a la gente que Oye, la... pero, perdón, en eso del Papa comió casquillo más de un Uf. intelectual por ahí. Mire, por ahí hay unos artículos. Y en que el de Grecia, con el Cipra. Con el cifra, inmediatamente se le, el pueblo. Y tal. La vaina no duró un día. Y el Papa no duró 15 días cuando empecé, que cuidado con la ideología. Sí, pero ese discurso está un poquito más solapado, lo trae zancudo, pero no es visto como un discurso ideológico, justamente, sino como alguien que se pone por encima de las ideologías. No, y él mismo está violando eso con sus últimas declaraciones. Claro, No, es cuando súper dice- ideológico, no hay discurso más ideológico que el del Vaticano. Cuando él dice, la ideología han desembocado en dictadura, está diciendo la ideología de la liberación. De la Claro. revolución. No está hablando del capitalismo. Él dice, ustedes se acuerdan, nosotros trajimos un discurso del Papa, el de Filipinas, donde él decía, ya en el pasado los pueblos rechazaron la ideología, no volvamos a instalar la posibilidad de que los pueblos puedan abrazar una ideología. Es Clarísimo. contra la revolución. Claro. Y el padre Ugalde Ugalde, sí, el golpista, digamos. escribe hoy, ¿verdad? Hoy que es jueves, Sí. 30. en el Nacional, un artículo donde devela la verdad del Papa. Y dice, no, el capitalismo es remozar el capitalismo, pues es lo que plantea el Papa. Lo dice Ugalde, léanlo. Pero como algo positivo, lo dice Ugalde. Sí, que es una cosa, porque no hay forma de irse del capitalismo, dicen ellos, sino hay que arreglarlo. Ugalde, que es un vocero de la iglesia, Sí. que es decir, un vocero reaccionario. Bueno, y el que organizó el Congreso para demostrar que Cristo no era socialista, Bueno, era católico. lo cierto es que si el mundo se mueve por las ideologías, la vida se mueve por las ideologías, si no te gobierna la capitalista, tiene que ser la socialista. O sea, no hay medias tintas aquí en el No planeta. hay ideologías No, intermedias. pero la inventaron, que Sí, somos víctimas de la ven media acá, tinta. lo que dice Lenin es que hay dos, pero hay innúmeras formas de manifestarse esas dos. Entre esas dos. El capitalismo va desde los nazis, ¿verdad?, hasta Allende. Sí. Es el mismo capitalismo. El capitalismo popular. Capitalismo popular y los ingleses y tal, y los nazis, todo eso es capitalismo. La fundamental lucha ideológica ocurre en la vanguardia. De allí va a la masa. Con ella se retroalimenta. Podemos decir, a riesgo de producir urticaria en muchos, que el rumbo de la masa, la psiquis hegemónica, viene dada por el rumbo de la vanguardia. Es que la vanguardia no está aislada de la masa. Al contrario, es su sistema nervioso, por ella producida. Podemos decir que masa y vanguardia se retroalimentan, se entrelazan, se influyen mutuamente. Vanguardia sin masa es solo una élite pensante, un sistema nervioso acéfalo. Masa sin vanguardia es una multitud, una muchedumbre, una gallina despescuezada con movimientos enérgicos pero sin sentido. Una barca sin timón. En el Ciudad Caracas del martes, Sí. o del miércoles, sale una frase del vicepresidente de la República que dice lo siguiente, vicepresidente Arreaza: el pueblo no le fallará a Chávez. O sea, él está dejando su papel de vanguardia, en vez de decir nosotros y el pueblo. Nosotros o sea, sí. yo soy vanguardia, él es vanguardia de esta revolución. Sí. Y se sale del papel de vanguardia.
Pero ahí fíjate cómo siguen apareciendo las operaciones ideológicas que hoy sufrimos los revolucionarios. Aquella de que no era necesario un líder, que no es necesaria una vanguardia. Es más, que la vanguardia es mala y que tener un líder es malo, el Mesías y no sé qué. Y estamos pagando las consecuencias de esa ideología que tenemos después de la caída de la Unión Soviética para acá. Nos envenenaron diciendo eso. Bueno, Chávez es una refutación de esa ideología. Él dice en un micro, dice, nosotros tomamos el poder, y el poder hay que seguir manteniéndolo, porque o lo tenés al poder o no lo tenés al poder. Pero fíjate una cosa, esa es una expresión de la ideología de la pequeña burguesía, que es una clase sin disciplina, sin jerarquía, sin jerarquía, individualista. Entonces empieza que no es necesario, empiezan a inventar. Fíjate que los que inventan eso son puros pequeños burgueses. Sí. Eso es como decir que un organismo, un cuerpo, no necesita tener cerebro, que el cuerpo y que cada uno haga de acuerdo a su libre albedrío. El hígado produzca lo que quiera, no hay armonía en ese cuerpo, nada. Eso es plantearle eso a la sociedad. Y lo que es muy grave, quitarle la dirección a la masa irredenta, es condenarla a la esclavitud para siempre. Sí, a reproducir lo que conoce, lo que es hegemónico, justamente. No, y Paulo para la foguera del fascismo. Bueno, sí, claro. Entonces fíjate lo grave, y aquí hay ministro de Cultura, el otro por allá que escriben, no, la vanguardia, no. Los expertos, ¿no? ¿Quién le dijo a esto que iban a hacer poder y tal? La masa, ¿verdad? Sí. La masa crea su sistema nervioso y su cerebro, su encéfalo. Pero entonces estos empiezan a bombardear, descubrieron eso después de la caída de la Unión Soviética, empiezan a bombardear que la masa tenga dirección, es decir, la condenan a no poder dar una batalla. Es que fíjate, el papel de la vanguardia es alimentar y retroalimentarse de la masa, sí. Poner la teoría al servicio, la teoría revolucionaria en combate en manos de la masa, dar el ejemplo, ¿no? Tomar las medidas correctas y rectificar cuando se cometen errores, diciéndole la verdad al pueblo. Sí. Ese es el papel de la vanguardia. Siendo así, se puede estudiar a estos años de revolución como años de la pugna de las ideologías, de las vanguardias, por crear las condiciones para su hegemonía. O si se quiere ser ortodoxo, de la lucha de clases. Esta lucha ideológica se refleja claramente en el pensamiento de Chávez. Veamos. Chávez, como guerrero que es, crece en el combate con la ideología reaccionaria. Su núcleo ideológico, el cristianismo auténtico que trajo de Sabaneta, se enfrenta a la hipocresía burguesa que pregona lo que no cumple. El comandante evoluciona desde sus primeros días de ingenuidad, de creer en mejorar al capitalismo, hasta el convencimiento de que el mal era el sistema todo, que había que cambiarlo, sustituirlo. En esta evolución influye mucho Fidel, la revolución cubana. Chávez allá ve al socialismo vivo, al hombre nuevo en un mundo nuevo. En resumen, Chávez evoluciona desde el Libro Azul, la tercera vía, hasta el plan de la patria. Eso es importante porque hay gente que quiere reducir a Chávez al Libro Azul. Pero no al plan de la patria. Lo hace retroceder. Ya que estamos hablando de la evolución. Gente que gobierna. Entonces fíjate tú, el Libro Azul, en la evolución llega al plan de la patria. Tú tienes que empezar discutiendo el Chávez Maduro. El resultado. Fíjate tú, el Chávez Maduro. Sí. No el Chávez joven. No, todo eso es un mismo cuerpo. No el Chávez célibe. No, que divide la teoría del mal, que el mal joven y el... No, pero es un solo cuerpo. Tú no puedes estudiar a Humberto, ¿verdad? Cuando Humberto estaba estudiando medicina, ¿no? o cuando estaba estudiando arte. Tienes que ver al Humberto ya desarrollado que está en el programa hablando de pico. Ayer llegaron un poco de mensajes que era eso de que le dice a la oligarquía, te pico que no te pico, ¿qué es eso? He entendido que el pico es un arma nuclear. Bueno, vamos a ir salteando algunos párrafos porque la columna está larga, la van a leer completa, tómense su tiempo, vale la pena, en El Arado y el Mar .blogspot.com. Salté ahí unos párrafos hasta el fantasma de Kerensky. Ajá, eso sí quería leerlo. La revolución se debilita con el asesinato de su líder,
y los capitalistas internos van al asalto. Crean las condiciones psíquicas y materiales para sustentar su ideología. De la noche a la mañana los capitalistas entran a Miraflores, allá al sagrado balcón del pueblo, al corazón espiritual del chavismo. Ya no son enemigos, al contrario, ayudan a crear socialismo. Los valores capitalistas son bombardeados sobre la masa, el dacazo, la valorización por el tener, el auto como señal de bienestar, los dólares baratos para los raspacupos, los robos descarados y declarados de los nuevos burgueses. Rápidamente comienzan a emerger los partidarios del capitalismo. Dicen, son necesarios los burgueses, hay que darle dólares. Sin ellos no es posible elevar las fuerzas productivas. El fantasma de Kerensky recorre Miraflores. Sí, yo quisiera ver al ministro del Interior y Justicia con su chaleco antibala, con una operación, una OLP contra la burguesía, contra esos que se llevaron los 60.000 millones de dólares. Mira, aquí están, agarramos tantos burgueses que se llevaron tantos dólares. Sí. Lo que tú estás diciendo es grave, no lo que tú dices, sino la situación, pero eso es motivo del texto o del programa de mañana, pues. El gobierno está cayendo, señores. Sí. Está cayendo el gobierno y no nos damos cuenta, ni el gobierno se da cuenta y se va a caer como unos pendejos. Se quitó su punto de apoyo, que era el socialismo. Pero se quitó el punto de apoyo y además, tú sabes lo que es que las noticias que llegan ahora, tú te pones a verlas, allanada misión vivienda los edificios. Todos nombres de Chávez y de revolucionarios, entonces el general dando el parte de guerra, 10 kilos de harina pan encontrarme en un apartamento. Oye, se metieron con una comuna, la comuna, entonces tú dices, bueno, pero el texto que escribe la gente esta de la Panamericana, que aparece publicado en Aporrea, o sea, la carta que le escriben al presidente Maduro, es muy fuerte. Si el gobierno no lee esas señales de gente que realmente no está enferma, porque además le quitaron su casa y además se dicen revolucionarios, apoyan al presidente Maduro y les dicen, estos operativos al que más daño le están haciendo es a usted, le dicen estos camaradas en la carta. La carta es impresionante, ¿no? Yo recomendamos que la lea. Pero ven acá, pero si tú a eso le añades a esta situación que debían de sentarse a analizarla, entonces sale Diosdado y dice, no, los bachaqueros son delincuentes. Ajá. Y sale entonces Arreaza, el vicepresidente, ¿verdad?, a decir, estamos, ¿cómo se llama?, presentando el plan de los derechos humanos, eso va muy bien, y hay unos cuantos miles, creo que son 5.000 o 51.000 que viene a hacer lo mismo, que han dado aportes y tal por internet. Imagínate tú, no se ha percatado de la gravedad de la situación y de cómo resolverla, dónde está el origen. Eso es para mañana. Perdió el timón. Mire, se nos va el programa, pero es importante que lea ese cierre. Dele. La situación es muy grave. Una élite socialdemócrata intenta constituirse en vanguardia, crea las condiciones psíquicas y materiales que la sustenten. En esa pretensión colinda con el fascismo. La delincuencia prolifera sobre los valores capitalistas, la ética burguesa los alimenta. Si da lucro, es lícito, lo demás no importa, aún a costa de la muerte. La inseguridad solo obtiene respuesta violenta. Espérate un minuto ahí, porque hay una cosa que hay que decirla. Si tú dices que los bachaqueros son delincuentes porque compran barato y venden caro, aquí no va a haber cárcel para tantos delincuentes. Y esta es la nueva ética, es la entrada al socialismo. No, pero fíjate tú, si compra barato y vende caro, ¿verdad?, que es la ética del capitalismo, entonces tienes que poner preso a todos los comerciantes. Claro, no LP para todos ellos. Sincerar la economía. Y llevate en los cachos a Mendoza y a Cisneros, dale duro. Claro. Entonces aquí vas a empezar por los delincuentes más populares, pues. Empieza por los de arriba. Claro, pero ellos compran a dólares baratos y te revenden aquí lo carísimo. Sí. Eso que te venden un par de zapatos de 50.000 bolívares que costaban 2.000 bolívares. Pero lo que pasa es que eso es ético, eso es de vivo, eso está bien. No, esa es la esencia del capitalismo, eso es legal. Ajá. Mira, en la cuarta era... Y son condiciones necesarias para que en un país rentista como este, el capitalismo se reproduzca. Claro. Dale, que estamos listos. El deber de los revolucionarios es hacer que el socialismo entre en combate nuevamente, constituirse en vanguardia. No hay otra opción para la patria. No hay excusas
para dejarla en manos de la infamia. 0, 4, 16, 26, a ver cómo pica. Oligarquía, te di todos los picotones que te quedaron de ayer. Chucu, 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 chucu. La escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.